como me dijeron que son 15 minutos y de economía hoy podemos estar hablando un día entero, traté de no traer presentación y me armé un listado de highlights o de puntos para destacar relacionados con cómo vemos nosotros el sector inmobiliario de la construcción desde el análisis económico, ¿sí?, asesorando empresas del sector desde hace bastantes años. Un debate que se planteó bastante frecuentemente en los últimos 10 años es el tema de los precios de las propiedades tienen que subir o tienen que bajar porque está pasando tal condición en el mercado. Y cuando uno sale al mercado, y lo acabamos de escuchar en el panel anterior de forma bastante clara y precisa a los dos expositores, los precios son bastante rígidos. Con respecto a esa rigidez de precios, creo que nosotros tenemos bastante para decir. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás los precios de las propiedades, ¿sí?, asumiendo que la cadena de la construcción, yo la tomo como una cadena de valor donde el eslabón inicial y el eslabón final es el mismo, que son ustedes, que son los intermediarios inmobiliarios, que son los que compran y venden, o sea, los que ayudan a cerrar las operaciones de compra-venta y a la vez ayudan a cerrar las operaciones de desarrollo inicial, es decir, identificar dónde está la tierra para llevar adelante proyectos. En el medio están los fabricantes de insumos, está el personal técnico asociado a la industria de la construcción y en el medio también están las empresas constructoras. Si vos agarrás el mercado inmobiliario, los precios del mercado inmobiliario son los que deberían enviar las señales hacia todo el resto de la cadena. En la medida que oferta y demanda son fluidas, los precios reaccionan y esa señal de precios tiene que ser tomada por el resto. Si uno ve que cada vez se firman cada vez más transacciones y por lo tanto la oferta y la demanda están muy activas, los precios sostenidos van a llevar ¿a qué? A mirar primero cómo están los costos de construcción y por lo tanto cuál es el resultado esperado de llevar adelante un nuevo proyecto que agregue nuevas unidades al mercado. Es decir, que eso sería la nueva construcción. ¿Cómo puede ser, en línea con lo que dijo José antes y Armando Pepe, que entre 2012 o entre finales de 2011, principios de 2012, sobre todo cuando se profundizó el cepo, y 2015, que es el último año del cepo cambiario, la construcción haya mostrado los mejores niveles de actividad casi de la historia, salvo por 2017, de los mejores niveles de actividad de la historia, y a la par el sector inmobiliario haya mostrado los peores niveles de actividad de la historia? Nota a pie, recién Armando dijo, este es el peor año de la historia. Bueno, yo estuve chequeando, los datos del Colegio Público de Escribanos confirman que es el peor y más o menos este año tiene un total de escrituras acumuladas en 8 meses de 2019 casi igual al que hubo en 2013 y 2014. Es decir que se asocia mucho lo que está pasando hoy, si bien este cepo es mucho más light, con lo que pasó en el cepo cambiario previo. Y entonces, ¿cómo puede ser que la construcción, que es la que lee las señales de precio y la actividad inmobiliaria, se haya reactivado de tal manera durante aquellos años cuando pasaba el peor momento de la industria inmobiliaria? Bueno, hoy surge la misma pregunta, porque hace un rato Armando Pepe planteó la misma situación, que es, si estamos en un contexto de altísima incertidumbre, sobre el cual me quiero explayar un poquito dentro de un ratito, y no vemos el futuro y todo el mundo corre al dólar como seguro, como búsqueda de un seguro, ¿cómo puedes, cuál es la oportunidad que existe hoy de que se desate de nuevo una ola de nuevos desarrollos de construcción que canalicen esos pesos que uno recomendaría que no vayan al dólar y que vayan directamente a la industria de la construcción, sabiendo que el mercado inmobiliario no está funcionando y que entonces de vuelta se vuelve a plantear el inicio de este seminario, que es ¿los valores actuales son valores reales o son valores ficticios? Por supuesto que no lo podemos responder. Yo ahora voy a hablar desde la parte macro, cómo incide en las decisiones de los ahorristas o de los inversores para ver por qué compran dólares. Pero es un tema que hay que tener en cuenta. Una vez que vos dejás funcionar el mercado inmobiliario, vos tenés oferta y demanda. Un primer punto es la oferta.
publica en dólares. Bueno, publica en dólares, ¿por qué? Porque Argentina no tiene moneda. Entonces vos no podés publicar en pesos ni en pesos ajustados por inflación. No tenemos ni moneda ni buenos índices de inflación, porque si bien en algunos momentos de la historia los índices de precios se relevan de manera adecuada, en muchas otras épocas no. De manera tal que la serie no es completa y tampoco es tan transparente. Agarramos y publicamos los valores en dólares. Una moneda que a los ojos de los argentinos es una moneda estable. Sabemos que el dólar en las últimas 2 décadas perdió mucho de su poder adquisitivo a nivel internacional, recuperó un poco en los últimos 2 años, pero igual está más depreciado que hace 20 años. Esos 2 factores ayudan a entender por qué, en parte, los valores en dólares de las propiedades hoy son un poco más altos que los de la década del 90. No la totalidad de la suba, pero una parte. En segundo lugar, cuando vos dejás funcionar el mercado, hay oferta y demanda. En este momento, mirado del lado del demandante, el ingreso promedio de los habitantes de la Argentina cayó 15% en los últimos, casi 10 años, 9 años. En los últimos 9 años el poder adquisitivo de las personas que trabajan en la Argentina, es decir, PBI per cápita, bajó 15%, en promedio. Por supuesto que hay gente que va a estar mejor, pero muchísima gente está mucho peor. Este es un mercado en el cual debería entrar la mayor cantidad de personas o familias posible, pues estamos hablando del mercado residencial, ¿no? Si cayó 15% el PBI per cápita, yo voy a tener menos clientes. ¿Por qué? Porque la gente no califica para pagar. De manera tal que desde el punto de vista económico uno dice, se cae la demanda. Es como si vos tuvieras un gráfico con un eje vertical de precio y un eje horizontal de cantidad, la curva famosa de demanda se corrió para atrás y para abajo, hay menos. Pero a la par, el contexto de incertidumbre tan alto sobre el futuro que vos no sabés dónde estás parado, porque no solo no sabés quién va a ganar el domingo que viene. Lo más grave es que no sabés, como dijo recién Armando, y perdón que te cito tantas veces, pero hablaste bastante de economía, no tenemos ni idea de cuáles son los verdaderos planes económicos que tiene cualquier candidato para encarar la realidad en serio a partir del 10 de diciembre. De manera tal que cualquier persona que hoy está parada en la realidad argentina dice, yo no sé para dónde va esto, ¿qué hago? Bueno, me compro un seguro. ¿Cuál es el seguro más líquido y seguro en la Argentina? El dólar billete. Y eso explica todo, explica el movimiento de la cotización, explica que no haya oferta, explica que haya demanda y explica que el gobierno deba reaccionar racionando, es decir, estableciendo restricciones a la compra. No es que nos guste o no, es un hecho, la gente busca proteger lo poco que tiene. Ahora bien, cuando vos comprás dólares, por definición no comprás otras cosas. Entonces, y se cae la demanda de todo. ¿Pero de qué se cae más la demanda? Y de lo que más podés postergar. ¿Y qué es lo que más podés postergar? El cambio del auto, la licuadora y la propiedad. Entonces son los sectores que más sufrimos el cambio de realidad económica. En estos 3 meses, o 2 meses ahora, pues estamos al 20 y pico de octubre, la verdad que no hay mucho para hacer más que esperar a ver cómo se van develando los misterios, primero desde el punto de vista de quiénes van a ser las autoridades y después quiénes van a ser los equipos económicos, después cuál va a ser el plan económico y después cuál es el grado de credibilidad que genera ese nuevo plan. En ese contexto hay que transicionar y tratar de pasar lo mejor posible estos 2 o 3 meses con esa realidad. Cuando se normaliza el mercado, o antes de que se normalice el mercado, una palabra sobre la oferta, porque hasta ahora hablé de la demanda, no hablé de la oferta. La oferta también puede reaccionar. Y lo que vos ves en el cepo anterior y en este, es que como mucha gente es propietaria de inmuebles que hizo a través de inversión, pero que a diferencia de muchísimas otras décadas de la Argentina, lo hizo con 0 financiamiento, está esta pretensión de vender las unidades a precios que parecen estratosféricos, pero digamos, son pretensiones de gente que es propietaria del bien y no tiene ningún apuro por venderlo. Entonces en el mercado están quedando 2 perfiles de oferentes. Los que están necesitados, que son yo le llamo el mercado basal, que serían los que vos dijiste, ¿no? Me divorcio, tengo un hijo adicional, me junto con mi novia, etcétera, o me vuelvo más viejo o enviudé y me quiero achicar. Esos son los que quedan. Esos son los de más necesidad, dependiendo también de la estructura de ingresos de la familia, etcétera. En ese caso,
esa gente tiene que vender, con lo cual esa gente es la que empieza a aceptar rebajas en los precios. Pero el otro perfil de oferente es el que busca oportunidades y dice, a ver, si lo coloco, lo vendo $5.000 el metro, listo. No lo vendo, lo sigo esperando. De repente mucha gente de esa no hace un cálculo económico fino del costo que tiene mantener tantos años fuera del mercado un bien que no comercializás. Pero tampoco lo podés obligar a que lo venda en el nombre de que vos querés cerrar operaciones. Entonces, eso genera tensión. Entonces vos tenés menos demanda y tenés menos oferta. Y a esto quería llegar, porque si tenés menos demanda y tenés menos oferta, en realidad desde el punto de vista del mercado, que como dijo el representante del organismo de tasación, el tema de que se corran oferta y demanda para atrás es que vos podés tener en el mismo momento de una crisis una suba del precio del metro cuadrado, una baja o una estabilidad del precio. No está escrito para qué lado se tiene que mover, depende de cómo jueguen las dos. No es que hay menos demanda y menos oferta. Eso puede dar más precio, igual precio o menos precio. Y además, en línea con lo que dijo el representante del organismo de tasación, es que lo único que no tiene este mercado, que tienen muchos otros, es la homogeneidad del producto, de manera tal que vos tenés una variabilidad de realidades, desde el punto de vista de tamaños, diseño, ubicación, amenities, servicios disponibles en la zona, transporte público, cerca de avenida, lejos de avenida, oscuro, subsuelo 4, contrafrente o piso 25 frente al mar, al frente al río, en la zona de Palermo, ¿no? O sea, la variabilidad es muy grande. Entonces, no está escrito para qué lado se tiene que mover el valor promedio. Uno escucha, digamos, la propuesta de todos, y yo entiendo el tema de hagamos reaccionar al mercado, el mercado no puede estar pretendiendo estos precios, pero claramente que nosotros tenemos una realidad que es, hay gente que no está apurada, y entonces eso genera reticencia a modificar precios, y por el otro lado tenemos mucha menor demanda, y entonces lo que queda en el mercado se hace muy sensible y poco relacionado a lo que uno esperaría de un mercado profundo y muy activo como el que fue en 2017 o hasta 2011. Después, otro tema importante. En 2012 o 2013, cuando nos juntamos acá una vez que hablábamos dólar mata ladrillo, más o menos que está pasando lo mismo, solo que el escenario parece más corto, porque la ventaja que tenemos con respecto al cepo anterior es que el cepo anterior se instauró 72 horas después del inicio de del segundo mandato de Cristina Kirchner, es decir, se confiscó sus siguientes 4 años de gobierno, porque una vez que pones un cepo no podés salir. Acá la diferencia es que la restricción empezó sobre el final del gobierno, y depende de cómo vos encares la realidad, cualquiera de los dos en un nuevo gobierno, y más allá de todas las dificultades, si uno reacciona en forma profesional y seria, es decir, arma un equipo económico en serio y un plan económico, de repente esto puede durar mucho menos y tiene muchas más posibilidades de ir alivianándose en el futuro. Entonces, la perspectiva para el mercado inmobiliario es bastante distinta de la que fue el cepo anterior. Yo no, digamos, si bien veo que estos 3 meses no tenemos ninguna posibilidad de rebotar, me da la impresión de que hacia adelante, en los miles de escenarios posibles que hay, uno es el de que el mercado inmobiliario pueda reaccionar positivamente en un mediano plazo si vos encarás todos los problemas macro que tenés en serio. Eso lo veo como positivo. Y ahí un tema que se va a volver importante, como se volvió a partir de 2016, es el acceso al financiamiento, donde también hay todo un debate por la herramienta que se usó para financiar la compraventa de unidades, y tiene que ver con que no esperamos un rebote, si lo hubiera en algún momento, al estilo del que fue 2003-2011, basado en un contexto internacional positivo. Claramente que el contexto internacional está lejísimo de ser positivo, no hay precios de commodities como los de 2012 con soja $600, de manera tal que todo eso no va a estar. Si va a haber un rebote del mercado inmobiliario y de la construcción, va a tener que estar basado, como en 2016 y 2017, en financiamiento hipotecario, y ahí discutiremos si tiene que ser indexado o no indexado con tasa fija, dependiendo de lo que piense cada uno. Pero digamos, si vas a mirar para adelante, claramente que va a tener que volver a ser con crédito, algo que no existe desde abril del año pasado.
Y no sé si dejé algo más, pero, digamos, quería dejar la libertad de que, digamos, después puedan surgir preguntas. Esos eran los principales puntos que yo quería destacar desde el punto de vista económico. Gracias. Gracias a vos, Mariano. Un aplauso para... Siempre viene bien para los que estamos acá. Gracias. Tomé de tu vaso, Armando. Ya te saqué 2 clientes. Bueno, primero, muchas gracias a Reporte Inmobiliario por la invitación. Bueno, voy a tratar de complementar lo que explicaba muy bien recién Pablo. Primero, para entender el mercado inmobiliario argentino, me parece que es único en el mundo, donde se dan algunos criterios de forma muy distinta. Por eso muchas veces uno escucha a colegas, a economistas, donde la pifian muchísimo con el análisis del mercado inmobiliario. Primero porque no lo entienden, como muchos economistas, algunos son macro, no entienden la micro, etcétera, etcétera. Por eso una vez es, con el título de economista, escucha y sigue, digamos, adelante con muchas sugerencias que a veces no es la persona idónea para transmitirlo. Cuando uno analiza el negocio inmobiliario en la Argentina, uno se encuentra primero que no hay una relación directa o no se cumple la ley de oferta y demanda de lo que uno conoce en el mundo, porque cuando uno analiza la caída que tuvieron otros activos financieros en la Argentina, bonos 50% medidos en dólares, acciones lo mismo, y uno podría decir que, bueno, ante la suba del dólar automáticamente se tiene que dar una caída de precios, y uno lo que ve que te resiste muchísimo, o por lo menos eso no se ve reflejado en la realidad, más allá de que puede haber casos puntuales, puede haber una negociación, una caída obviamente muy superior a la que uno encuentra generalmente. Entonces, lo que uno tiene que decir en la Argentina, que el negocio inmobiliario no se puede evaluar como un activo financiero, porque si uno va al mundo, que si los dueños de las propiedades, los dueños de las empresas, los dueños de los autos, es el sistema financiero. Una empresa en cualquier país desarrollado, el dueño de la empresa es el banco. Es decir, yo todas las maquinarias las compré con crédito bancario, entonces si llega a pasar algo, el que determina el precio, o si yo no puedo pagar, etcétera, es el sistema financiero. Lo mismo con el auto, es decir, en la Argentina, los que tenemos una pyme somos dueños de las empresas, los que tenemos propiedades somos dueños de esas propiedades y determinamos el precio, y en el mundo el precio no lo determina uno, sino lo determina el sistema. Por eso vemos acá que la oferta y demanda no se cumple, que ante una caída muy fuerte o esta fuerte devaluación que debería impactar muy fuerte en el precio de los activos, no lo ves. Pero llega un momento donde la realidad, o en economía en algún momento puede tardar más o menos, los precios tienen que reflejar la realidad, los niveles de devaluación que vivimos tanto el 2018, 2019 y lo que viene, van a llevar a una caída de precios, te guste, no te guste. Y también porque el proceso, este costo de reposición o el proceso de reposición de las propiedades, todavía por ahí no están conviviendo mucho los precios viejos con los precios nuevos. Y me refiero a los precios nuevos, es el que invierte un costo nuevo y vende un precio nuevo con el que invirtió a un costo viejo y sigue pretendiendo, por mantener la utilidad, un precio nuevo. En algún momento eso se va a romper, y ahí es donde aparecen las oportunidades primero del desarrollador, porque ahí va a competir primero, no sé, con Pablo, que hizo un departamento hace 1 año y medio, que hundió la plata hace 1 año y medio, y el desarrollador que empezó a hundir la plata ahora, y que obviamente los valores de reposición, estamos hablando de algo totalmente distinto. Entonces yo puedo vender un precio más bajo y manteniendo una utilidad alta, y ahí el problema lo va a tener Pablo, que va a tener que bajar los precios. Él va a bajar los precios y pierde plata, yo bajo los precios y gano plata. Entonces van a empezar a convivir esas situaciones. Y lo ves mucho por ahí en el mercado, donde se ve que es más informal también, en todo lo que tiene que ver con construcción, en vivienda unifamiliar, hablo de country cerrado, en barrio cerrado, donde te das cuenta, primero, la informalidad es total, mucho en negro, mucho dólar ahora con esta brecha paralela, y te vas a dar cuenta la diferencia que hay
entre la misma casa que vos construiste hace un año y la misma casa que vas a hacer ahora. Y ahí te vas a dar cuenta que los precios, por más que hoy vas a consultar y te siguen diciendo que son la misma cantidad de dólares, hace un año te decían, no sé, 700, 800 dólares o algo de mejor calidad, $1.000, por decirlo de una manera, y te siguen sosteniendo esos valores, pero cuando vas a la realidad, eso no sucede. Entonces, para entender un poco los meses, es muy difícil ser optimista en este momento, porque hay un montón de condiciones que la economía no te lo está dando, y la gente hoy compra dólares, y tiene razón, y es el mejor resguardo que hay, es el mejor activo que hoy tenés, y te pones como consumidor, y repito, también como desarrollador inmobiliario, y también en base a la memoria colectiva que hay de este negocio, es ¿por qué voy a comprar algo si los inversores realmente no tienen esa necesidad imperiosa de comprar ya? ¿Por qué voy a comprar ya si la memoria colectiva me dice que las oportunidades todavía no llegaron? Es decir, después podemos discutir cuánto pueden bajar, si van a bajar o no, pero es muy importante la expectativa que tiene la gente, que hoy ve que los precios están caros y que los precios seguramente están más baratos, y también te lo dice al momento de negociar. Es decir, cuando vos negociás, digamos, el precio hoy lo pone el comprador y no lo pone el vendedor, y ahí te muestra esta gran diferencia. Yo creo que durante varios meses el precio lo va a poner el comprador, y siempre va a haber un vendedor dispuesto a convalidar el precio de ese comprador. El que no quiera convalidar ese precio se correrá, y hasta que lleguemos a algún momento donde empecemos a ver que empiezan a convivir los verdaderos precios, es decir, los precios nuevos con el costo nuevo, y después se irá, el que no tiene la necesidad no lo venderá, etcétera, etcétera. Yendo más a las variables de la economía, hoy tenés un problema porque la demanda, digamos, natural, digamos, los que nos compran departamentos, lotes o lo que fuera, son siempre los mismos. Es decir, este es un problema. Los que viajan al exterior son los mismos argentinos. A veces las variables macro permiten sumar a algunos, sacar a otros, pero son siempre los mismos. Que si en nuestra base de datos son siempre los mismos clientes. A veces, por cuestiones políticas, aparecen los créditos hipotecarios y se suma un perfil de gente que habitualmente no está, y ese es el perfil, me parece, que estuvo con los créditos UBA, que hoy no va a estar. Es decir, hoy no están dadas las condiciones para ningún tipo de crédito hipotecario, indexado o no indexado. Primero porque no hay plata, que este va a ser un gran problema de los próximos meses y años, porque no hay plata para utilizar lo que realmente se necesita para meter en producción, no hay plata. ¿Ok? Siempre la política hace un lugar, dice, ¿de dónde pueden sacar la plata? Bueno, políticamente la plata puede aparecer para algunos sectores y demás, inventar un crédito hipotecario, pero la demanda no va a venir de ese lado. Y por otro lado, hoy tenés una competencia desleal, si querés, o que te permite la pausa, que es el tema que los alquileres están muy baratos. Es decir, por ahí un propietario me dice, digamos, estoy perdiendo plata, es verdad, pero desde el punto de vista del inquilino, la verdad, postergar la decisión de compra con estos niveles de alquileres medidos en dólares, obviamente, hoy no tenés crédito, tenés alquileres que puedo pagar el alquiler de la casa que quiero vivir, y volvemos a la historia de siempre, no puedo pagar el crédito de la casa que me gustaría vivir. Entonces, alquiler mata crédito, o mata esa posibilidad de correr por una propiedad, hasta que aparezcan después las verdaderas oportunidades. ¿Cuándo van a volver los compradores? Básicamente hay una incertidumbre total cuando haya estabilidad. ¿Ok? Estabilidad me refiero, no importa el valor del dólar, pero que sepamos que el dólar que tenemos hoy es el mismo que va a estar el mes que viene, o por lo menos en los próximos 2 meses, 3 meses, 5 meses, o hasta llegar a un momento que el tipo de cambio hasta se puede llegar a apreciar. No sé si el dólar va a ser 80, 90, 100, desdoblamiento cambiario, lo que fuera. Pero si no hay estabilidad, los compradores es muy difícil que vuelvan. Cuando hablo de los compradores, es el comprador típico que está comprando el departamentito. Otra cosa es el inversor, que me parece que ese es el público que vamos a tener, el inversor que quiere hundir plata hoy, que sabe que cuando la saque más adelante, en un proceso depende obviamente del producto, 12, 14, 16 o 18 meses, va a poder sacar los dólares con una ganancia importante. Entonces vamos a vivir meses de mucha incertidumbre, donde va a decantar el mercado, obviamente los que tengan la necesidad de desprenderse del bien, pero dólares, y más cuando hay un desdoblamiento cambiario en puerta,
tarda mucho en saber cuál es el tipo de cambio y estabilizarse. No dura mucho tiempo un desdoblamiento cambiario, pero no vamos a saber a qué tipo de cambio vender, y hay que tener cuidado también con el ajuste del CAC, porque el ajuste actualmente, y uno lo compara también con lo que fue con el, ¿se acuerdan el dólar paralelo? Si uno ve el dólar paralelo versus CAC, el que vendió por CAC perdió bastante, ¿no? Si uno toma el tipo de cambio paralelo, si toma el tipo de cambio oficial, fue algo muy distinto. Si toma el CAC versus el dólar, de lo que pasó en los últimos 2 años, también el CAC te destruyó versus a un flujo en dólares por esta devaluación del 2018-2019. Por lo tanto, va a haber que buscar alguna herramienta distinta, porque con el CAC podés quedar totalmente descolocado con un desdoblamiento que no sabemos cómo se puede llegar a dar, restricciones que se pueden llegar a dar. Entonces, por eso digo que en este nivel de incertidumbre el tema de los precios me parece que puede ir una tendencia de baja más importante, porque como no le vas a poder poner precio al financiamiento, nadie te va a poder comprar con un financiamiento en dólares porque sería una locura, y tampoco un tipo de cambio que no sabes a qué tipo de cambio va a ser, y por otro lado el CAC, por otro lado también perdés. Yo creo que lo que se va a empezar a dar es ofertas muy importantes de efectivo, que va a ser el valor más razonable que vas a tener. Decir, bueno, es 50, yo sé que recibo 50 y el tipo paga 50, y después analizaré si es buen negocio o mal negocio. Esto para los próximos 5 o 6 meses. Y por último, hay un tema que tiene que ver, que hay mucha incertidumbre por todo el tema tributario, que esto lo sabemos. Por suerte en la Argentina suben los impuestos, pero no te afecta el precio directamente como pasa en otros países, pero hoy sabemos que tenemos el tema de la renta financiera, y eso es algo que se tiene que rever. Y para decir algo que sí me parece que va a venir, va a ser el dato alentador, yo creo que va a venir una reestructuración de deuda muy pero muy fuerte. Eso de la uruguaya creo que es difícil que se pueda llegar a dar, por más que tenga las mejores intenciones. Y siempre que hubo una reestructuración de deuda muy fuerte, hay tenedores de bonos que tienen bonos que no valen lo que realmente, no valen la expectativa que tenían, porque no valen una lámina de 100, sino que valen mucho menos. Y esto ya pasó en el año 2002, ¿se acuerdan? Cuando el mercado inmobiliario, también que fue incentivado también con el corralito, plazo fijo, se permitió tomar deuda y demás a un valor de referencia mayor. Yo creo que de ahí van a venir las oportunidades, porque el gobierno no tiene plata, no va a haber financiamiento y tampoco vas a tener estabilidad para poder realizar un préstamo, salvo que lo quieras regalar en términos políticos, como pasa habitualmente. Entonces, la única forma de incentivar el sector tiene que ver por incentivar la demanda y no la oferta. Quiere decir, hoy no sirve darle elementos al desarrollador, beneficios impositivos, porque el desarrollador en la Argentina, salvo los grandes monstruos, todos se apalancan desde el comprador minorista, ¿ok? O del inversor. Entonces me parece que ahí lo que va a venir es un incentivo muy fuerte desde la demanda, con beneficios impositivos, porque se fueron del sistema solamente en el 2019 20.000 millones de dólares. Están ahí. Todavía muchos son institucionales, empresas, lo que ustedes quieran. Las empresas también invierten. 20.000 millones de dólares. Bueno, la plata está, los bancos no la tienen, el Estado no las tiene. Bueno, y no le vas a pedir a la gente que te la ponga en el banco, pero sí le podés generar condiciones para que esa plata invierta. Y me parece que va a venir por ahí la recuperación. Por un lado, el costo de la construcción. Ahí va a haber un fuerte posicionamiento. Todos los negocios relacionados al turismo receptivo, el superdólar llegó para quedarse, y vamos a tener un boom de turistas como hace décadas que no tenemos, ¿ok? Y ahí va a haber muchos negocios, te digo, para que lo miren, relacionados al turismo receptivo. Va a haber un negocio muy fuerte para que piensen productos relacionados a eso, no solamente en Capital, Gran Buenos Aires, sino en todo el país. En la construcción, porque el costo de la construcción va a seguir bajando, y el flujo, los dólares cada día te van a permitir comprar mayor cantidad de metros cuadrados de construcción. La propiedad nueva va a convivir con la propiedad, la propiedad de estrenar va a convivir con la propiedad de estrenar con los precios nuevos, y ahí va a haber una caída fuerte, me parece importante, los precios de negociación. Así que después la parte más importante la tiene que dar el Estado con este incentivo, que
que me parece tiene que venir para que esos 20.000 millones de dólares vengan. Algunos comprarán el auto, otros comprarán la casa, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, una pregunta corta para cada una, ya terminamos. Ahí está Esteban. Pablo, ¿qué medida concreta crees que podría tomar para el sector si gana Fernández? Y Mariano, ¿qué medida concreta vos crees que podría tomar para el sector si gana Macri? Pablo primero. Más que medida concreta, si tiene que ser del lado de Fernández, que es el que más incertidumbre sobre el futuro genera, en realidad lo que tenés que hacer es sorprender a la población positivamente. Vos tenés que encarar un plan económico que nadie hubiera esperado. ¿Y para el sector qué crees que pueda llegar a salir? Es que lo primero que yo necesito es estabilidad macro. Cuando hay estabilidad macro, a la construcción le va bien, ¿sí? Yo ahora me salgo del mercado inmobiliario y me voy a la construcción, porque en el mercado inmobiliario vamos a tardar en reaccionar porque la gente es más reacia a aceptar rebajas de precios, más allá de que vos digas tienen que producirse o no. Pero mientras eso pasa, vos te podés poner a construir. Cuando vos agarrás la economía, el principal limitante para la construcción en Argentina es la estabilidad. Yo tengo que sacar la inflación, tengo que recuperar que la economía deje de estar en un ciclo de estancamiento, son 10 años, ¿sí? 10 años en los que creció 10% de la población y el PBI cero. En realidad cayó 3%, pero digamos, 3% en 10 años no se nota. Menos 15% de PBI per cápita, es un datazo. O sea, es la segunda peor década de las últimas 6 después de la década del 80. Para que tengamos una idea, son los peores 10 años de la historia argentina después de la década del 80, que fue directamente la peor lejos, que terminó en hiperinflación, ¿no? Entonces vos tenés que sorprender positivamente, es decir, todo este palabrerío que uno, digamos, se suele usar mucho en el análisis económico, que es el shock de confianza, ¿no? Sorprender positivamente a la población, eso va a hacer reaccionar. Si venimos con medidas de seguir racionando y desdoblando el mercado cambiario, con políticas redistribucionistas de presiones impositivas récord históricas en contextos en los cuales el PBI ya no lo tolera, difícilmente vos veas una reacción muy positiva de la parte de inversión en construcción privada, ¿no? Después pueden surgir planes oficiales o no, como dependiendo de dónde saquen los fondos, porque eventualmente los pueden encontrar, pero eso es marginal. Alguien dijo acá, los que construimos somos privados, no me acuerdo quién fue, hace un rato, no sé si fue vos, Armando. Pero es verdad, si vos agarrás la inversión en construcción en Argentina, casi 85% de la inversión es privada, y estoy incluyendo todo. Si agarramos la residencial, es esencialmente privada. Los planes públicos de vivienda son marginales, y en los últimos años el crédito hipotecario, primero el Procrear y después este crédito indexado, reemplazó mucho la actividad de la vivienda, de la inversión pública en vivienda social. O sea, la dejó en un margen muy retraído. Entonces, insisto, si vamos a estar del lado de que gana Fernández y va a gobernar, lo primero que nos tiene que dar es un shock de confianza. Ahora, cuando pasan los shocks de confianza, atención, porque así como hoy el dólar vuela y con un dólar tenés una capacidad adquisitiva terrible y el dólar carísimo, el día que se da vuelta y nos vuelve la paz y se reacomoda todo, el dólar se desploma. Es decir, si vos agarrás un dólar hoy a 68 el paralelo, si no el de contado con liquidación, que está más caro todavía, pero el paralelo que está a 68, 69, es el mismo dólar en poder adquisitivo en Argentina del dólar del cepo anterior. O sea, hoy tenemos el mismo dólar del cepo anterior. Por eso tenemos el mismo costo de construcción en dólares hoy que en 2014-2015. Ahora, eso es, si viene un plan económico en serio, eso es transitorio. Vuelve a estar caro, vuelve a poderse caro el costo de construcción. Exacto, ¿no? Se dispara el costo de construcción. Por eso también muchas de las dudas de poner una obra en marcha hoy, aprovechando esta ventaja terrible que te ofrece un costo de construcción tan bajo, es si esto es duradero o no, que también es incierto. Entonces yo entiendo que todo el mundo tenga dudas. O sea, me parece lógico que todos tengamos un montón de preguntas y todos tengamos muy poquitas respuestas. O ninguna. Mariano, si sea la otra opción. Te digo que es lo mismo, ¿eh? Es lo único, me parece incentivar el sector es una consecuencia. Hoy ningún candidato está pensando cómo incentivar
el sector porque tiene 5.000 quilombos previos. A ver, es una consecuencia, porque el negocio inmobiliario, como un montón de cosas, sigue el ciclo económico. Entonces, difícilmente a la economía le vaya bien y al negocio inmobiliario mal o viceversa. Entonces, acá lo que uno necesita es estabilidad. El tema de la estabilidad del tipo de cambio es fundamental, porque uno sabe en algún momento que decir, tienen que llegar inversiones. Hoy no hay ningún tipo de inversión. Y siempre que hubo una apreciación del tipo de cambio es el ciclo favorable que tiene justamente el negocio inmobiliario, y vincularlo al negocio financiero. Va a haber hay una destrucción de activos financieros que van a continuar, porque el lunes no va a cambiar nada, al contrario. Yo creo que digamos, si hubiera balotaje tenemos un problema, si gana Fernández también. Entonces, en términos económicos es lo mismo, no va a cambiar nada. Es decir, el lunes va a ser un día espantoso, el martes también, el miércoles también. Pues si hay balotaje, no, pero esto lo digo porque uno se puede poner más contento, el que desea, obviamente, porque la incertidumbre va a seguir, que haya balotaje, digamos, el que festeja que hay balotaje porque no quería que gane Fernández, pero tampoco el balotaje te va a garantizar de que gana Macri. Entonces vas a venir con la misma incertidumbre el 11 de diciembre. Por otro lado, vamos a vivir la teoría del caos a flor de piel, que si nadie se va a hacer cargo, porque no esperemos el lunes que debería pasar, ya que la tienen tan clara el frente de todos, ya el lunes debería decir, bueno, este es mi equipo económico, cosa que no va a suceder, vamos a vivir en el limbo, se van a ir pasando las cosas. Entonces, por eso digo, vamos a vivir semanas tremendas, puede pasar lo que se les ocurra, y cuando digo la teoría del caos es una realidad, porque es mucho más fácil actuar con el problema de otro que actuar sobre mi problema. Yo nunca me equivoqué, que sé que se equivocó es el otro, porque el que va a gobernar, haya balotaje o no, hasta el 10 de diciembre va a ser Mauricio Macri. Entonces, es muy difícil hoy, por eso hoy el negocio inmobiliario, vos le vas a preguntar al candidato, te va a decir que van a armar ahora el Ministerio de la Vivienda. A ver, hoy lo pones a laburar y ¿de qué van a laburar? De nada. Es una realidad. Entonces, en la medida que vos tengas certidumbre, estabilidad, es donde vuelven los negocios. Sin estabilidad no hay negocio. Esto es una realidad. Cuando hubo una estabilidad del tipo de cambio, de expectativas, lo que pasó en 2017, que fue muy importante, de expectativas, pues se destruyeron, que todos pensábamos que el año que viene iba a haber menor inflación. Los contratos de alquileres que se firmaban con mayor ajuste o menor ajuste. Es decir, había todas expectativas positivas del 2017 al 2018, 2018 al 2019. Bueno, eso son expectativas positivas. La gente por ahí te compraba, te pagaba en una cuota, te sacaba un plan, no sé, desde el pozo, de lo que fuera, porque tenía certidumbre o su expectativa que iba a estar mejor. Hoy la expectativa, sea real o no, es toda pesimista y que vamos a estar peor. También en el 2012 decía que más o menos que era el fin de la Argentina, y después, más allá de un montón de circunstancias que no son solamente variables humanas, sino tienen que ver con el mercado, muchas cuestiones fueron mejor de lo que esperaba la gente. El dólar no se fue en su momento a 15, 20 o 30 como se decía, al contrario, llegó a 4 y después apreció a 2.70. Conclusión, Germán, yo creo que hay que pasar estos primeros 6 meses en serio, de la mejor manera. Es decir, de acá es muy difícil que tengamos noviembre y diciembre, noviembre sobre todo, diciembre, algo concreto, porque se van a estar tirando palos y defendiendo posturas entre uno y otro candidato, haya o no balotaje, y recién en marzo, cuando tengamos por ahí una reestructuración de deuda, vamos a ver qué es lo que queda. Y tengan en cuenta siempre que se recupera el mercado de bonos, que sigue por el mercado accionario, sigue por el mercado de economía real. Entonces, este es un indicador financiero que uno mira, se recuperaron, el mercado se adelanta, se recuperan los bonos, se recuperan las acciones, que generalmente siempre viene acompañado primero el sistema financiero, después lo último generalmente es servicios, y después viene acompañado por el resto de los activos. Entonces son indicadores que por ahí te pueden llegar a decir, bueno, llegó el momento por lo menos de que va a haber una mayor estabilidad y que el ciclo puede llegar a cambiar. Gracias.